when you are going to learn about past simple, it's very important to take into account regular verbs and irregular verbs. For this reason, we are going to do an activity. This activity consists on identifying the correct verb. That is, I am going to write a verb on the board, and then you are going to identify and pronounce English. Okay? Yes. First verb. What is this verb? Play. What is this verb? Work. What is this verb? Right. Excuse me. Right. What is this verb? Listen. Please. Study. Great. Speak up, because it's very complicated to understand when you speak. Speak. Okay. Now I am going to explain in Spanish. Los verbos en inglés, como les había dicho, se clasifican en verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que forman tanto su pasado como su participio pasado agregándole ed o de al principio. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo play y para hacerlo, para convertirlo en pasado le agregamos ed. Aquí dice juega y acá jugó. Este es el verbo que trabajar, pero hablen en voz alta. Entonces aquí dice trabaja y para decir trabajo le agregamos ed. Este es el verbo. Escuchar. Aquí se escucha y para decir escuchó agregamos ed. Este es el verbo Estudiar. estudiar y para decir estudió, bueno, aquí cambiamos la idea por latina y luego le agregamos ed. Hay unos casos especiales, por ejemplo, como es el verbo divide, el verbo need, este es el verbo dividir, el verbo necesitar. También se les agrega ed. En este caso le agregamos la d, porque ya tiene la e, y aquí en este caso le agregamos ed. Hay una particularidad en este tipo de verbos en términos de pronunciación, porque cuando el verbo antes de la ed termina en b o en t, si es el caso, entonces esta terminación se pronuncia it, lo cual no ocurre con los demás. Estas terminaciones generalmente son de d o de t. Por ejemplo, play, play, work, work, listen, listen, study, study. Pero
único caso sería divide, divided. Need, needed. ¿Sí? Take into account that. Tengan en cuenta esto. Los verbos irregulares, por su parte, son aquellos que no siguen una regla en especial, sino que forman tanto su presente como su pasado y su participio pasado de manera diferente. En ese orden de ideas, aquí tenemos el verbo write y el verbo ¿qué? ¿Qué verbo es este? Escribir, y para decir escribió, lo hacemos de esta manera, no sigue la regla. Lo que no siguen la regla son irregulares. Este particularmente el pasado y el participio pasado lo hace de la misma manera. Tenemos aquí el verbo speak en pasado, goal. Tenemos el verbo begin en pasado, began. ¿Sí? Tenemos write, wrote, read, read, speak, spoke, begin, began. Y la lista es larga. La idea es que ustedes, en el caso de los verbos regulares, puedan aprenderse el presente, siguen la regla, pero en el caso de los verbos irregulares deben que memorizarlos. Son como las tablas matemáticas de multiplicar, que no siguen una regla, se tienen que memorizar. Claro, any question, any doubt, any clear? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? If you want to say something, you can ask me. Si quieren decir algo, preguntar algo, lo pueden hacer. ¿Preguntas? Entonces ahora vamos a aprender a conformar oraciones. Bueno, vamos a abordar 3 tipos de oraciones: afirmative, negative e interrogative. Bueno, vamos a partir de la siguiente oración. Él vivió en los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos afirmative, para la forma afirmativa seguimos el siguiente orden: primero el sujeto, luego el verbo, complemento y por último signo de interrogación. Perdón, sujeto, verbo, complemento y por último el punto final. ¿Cierto? Deben tener en cuenta que en este caso el verbo va en pasado. En este caso la oración es afirmativa. Entonces vamos a traducir esta oración en una oración afirmativa en pasado. Ayúdenme, ¿cómo quedaría? He lived the United States. Esta vamos a pasar a forma negativa. Para negar necesitamos usar este auxiliar y se pronuncia "di" seguido de la negación. ¿Cierto? Si queremos, usamos la forma corta, apostrofada o contraída, que es esta: didn't. Y se ubica después del sujeto de la oración. Se sigue el mismo orden, con la única excepción de que una de estas dos palabras se pueden usar indistintamente, debe ir después del sujeto. ¿Claro? Entonces me ayudan a traducirla en forma negativa. ¿Cómo quedaría? He not
Deben de tener en cuenta que cuando entramos a utilizar los auxiliares, el verbo debe ir en presente, porque lo que indica que estamos hablando del pasado es el auxiliar. Es decir, que si en este caso usamos el verbo en pasado, redundaríamos en inglés, ¿sí? Solo basta con usar el auxiliar correspondiente. Bueno, vamos a hacer la siguiente, que sería la interrogativa. El auxiliar debe ir en primera instancia, luego el sujeto, verbo en presente, complemento, y en esta final estamos con el signo de interrogación. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración? Forma interrogativa. Y United States. ¿Y qué me faltó? ¿Está bien la oración? Sí. ¿Está bien? No está bien. Ahí le puse la cascarita, pero no está bien. Porque si usamos el auxiliar, el verbo debe ir en qué? Así presente. Entonces aquí debemos de quitarle la D. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, vamos a pronunciar. He lives in the United States. He did not live in the United States. Did he live in the United States? Bueno, ahora vamos a hacer una actividad que consiste en organizar la oración. Yo les voy a suministrar una oración desorganizada y luego ustedes la van a organizar. ¿Quién la hace? ¿Quién hace esta oración? ¿Quién la hace? ¿Quién hace esta oración? Muy bien. Entonces ahora la vamos a pronunciar. ¿Cómo se pronuncia? Una big factory. ¿Qué traduce? No trabajaron en una fábrica grande. Listo. Saquen los cuadernos aquí donde tenemos la lectura. Ahora vamos a practicar reading complemento. Entonces, aquí donde tienen la lectura, ¿qué van a hacer? Van a leer a partir de
el audio que les voy a proyectar. Ya estamos allí. Henry in the United States. Henry lived in Colombia, but in life he went to live in the United States. At the beginning, he did not speak English at all, so he decided to study in a school. In that school, he received classes from a very good teacher who used a multimedia course called English for Beginners. And he learned English very easily and quickly. After that, he began to work in a large factory where they made leather shoes, jackets, and bags. In that factory, he made a beautiful black woman. Then, within 1 and 2 years old,